Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. Esta semana te contamos por qué Ødegaard está renaciendo en el Arsenal, en Inglaterra, y estrenamos fichaje y sección. Se une a Play Fútbol el gran Paquillo Mariscal. Empezamos. Looking for the 1-2, Balotelli drops, Aguero, he can win it, oh, he's won the title, surely, for Manchester City! Arretra Pirlo, anche lui la rincorsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. Martin Ødegaard firmó por el Real Madrid siendo un adolescente, además literalmente. El club de Concha Espina se adelantó al resto de pretendientes y encontró el sí del noruego ofreciéndole un proyecto a largo plazo. Al noruego le costó adaptarse. En alguna cesión, como la del Vitesse, empezó a destacar, a dibujar que su talento se podía trasladar al fútbol de élite, que no iba a parar en las categorías inferiores. Fue en la cesión a la Real Sociedad de Imanol Alguacil donde el chico acabó de convencer al Real Madrid que podía tener cabida, seguramente en su primer equipo. Sin embargo, en Madrid se vio sometido a lo que yo llamo la dictadura de Modric y de Kroos. Habrá más razones que los periodistas no alcanzamos a saber, pero visto y analizado desde fuera, parece que Ødegaard vio en ese reto de pelear por un puesto con el croata y con el alemán un muro demasiado alto como para escalarlo, como seguramente le pasó también a Kovacic, como es posible que le acabe pasando también a Dani Ceballos. Sirva esta columna radiofónica, si se quiere decir así, no como crítica a Ødegaard ni a Kovacic, al contrario, es un elogio hacia Luka Modric y Toni Kroos, dos centrocampistas directamente de leyenda. Es imposible negar el talento que tiene Kroos para el pase y también su visión de juego, y es de necios negar la calidad inmensa que tiene Luka Modric, que seguramente es uno de los jugadores más completos que yo conozco. Sin embargo, emociona todavía más observar la mentalidad de ambos, su amor propio y su capacidad para competir una vez superada la treintena. Querer seguir ganando títulos tras haberlo ganado todo ya es lo más difícil en el deporte de élite, y ellos lo han conseguido, hasta el punto de cerrar la puerta a un talentazo como el de Martin Ødegaard. ¿Cómo le podéis dedicar una portada de Play Fútbol a un jugador que salió corriendo del Madrid y por la puerta de atrás, como es el caso de Ødegaard? Pues porque es muy bueno. El problema es que Modric y Kroos seguramente son todavía mejores. Ødegaard se abrazó a Arteta y a su Arsenal, y ahora parece que tiene un traje hecho a medida con lo que ha construido el técnico guipuzcoano. Y por fin podemos volver a disfrutar del fútbol del noruego. Esta semana en Play Fútbol, Ødegaard se hace mayor. Me atrevo a decir que el 99% de oyentes de Play Fútbol saben quién es Nick Hornby, pedazo de escritor inglés, fan absoluto y reconocido del Arsenal, que escribió Free Ever en las gradas. Pues debe estar, no sé si alucinando, pero como mínimo sí disfrutando del juego de Martin Ødegaard, del juego también de este Arsenal. Ya sabéis que en Play Fútbol no somos resultadistas. El Arsenal perdió en el último partido contra el Manchester City. Además, Ødegaard fue sustituido cuando expulsaron a Gabriel. Fue el sacrificado por Mikel Arteta. Bueno, como estaba en protocolo COVID por el seno del cuerpo técnico del Arsenal, para ser sustituido y ajustar un poquito al equipo de cara al tramo final del partido. Bueno, que nos está encantando Ødegaard y que queríamos hablar de ello con un compañero, un amigo de Twitter, amigo tuitero, si es que se puede utilizar esa expresión, Fabián Piñero. Seguro que lo conocéis, y si no, mal hecho, vais a Twitter, @soprano_35, y le seguís. Comentarios, opinión, análisis de fútbol de primerísimo nivel. Y como le he pillado alguna vez hablando de Ødegaard, pues, y además coincido siempre con él a nivel futbolístico, pues le queríamos invitar a Play Fútbol, y le tenemos ya por aquí. Hola Fabián, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Bueno, estoy encantado porque la verdad es que
llevo siguiendo el programa como fan mucho tiempo, así que ahora estar desde el otro lado es eso, un auténtico placer, es un honor y bueno, encima el tema es algo que a mí me entusiasma especialmente porque es un jugador que me gusta desde siempre, que bueno, que ahora está involucrado en uno de los equipos más divertidos de ver en el momento y también es un nombre que pienso que puede dar lugar a una charla interesante, ¿no? Seguro. Así que nada. Sí, sí. Yo creo que en estos casos lo importante siempre es darle contexto a lo que vamos a explicar. Vamos a explicar que Ødegaard está jugando muy bien, vamos a intentar explicar por qué, y en los porqués, hay que decirlo así, Fabián entra directamente a lo que ha sido su carrera hasta ahora, cómo se ha ido moviendo una carrera que para lo altísimo que apuntaba cuando era un adolescente, pues ha tenido bastante movimiento hasta el momento, Fabián. Sí, fue un jugador que el Madrid fichó tras quererlo todos los grandes desde muy joven. Eso nos habla ya de que era un talento especial, o que al menos podía hacerlo. En ese entonces tenía 14, 15 años y bueno, estando en aquellos tiempos sí que tardó poco en estar en un limbo algo perjudicial en esos primeros compases en el Real Madrid, porque era demasiado bueno para jugar en el Castilla y para no tener el estatus que tuvo, que es algo que luego repercutía a nivel de sueldo y demás, y eso es un aspecto que le causó algunos problemas que le afectaron, ¿no? Pero bueno, tampoco era lo suficiente bueno en ese entonces para ser parte del propio Real Madrid, porque estaba muy verde, estaba muy por hacer, debía salir y debía jugar, ¿no? Tuvo 2 sesiones a Holanda ahí, al Herenveen, y aunque ya empezaba a asomar un poco en la cabeza, yo creo que no fue hasta la tercera, hasta el Vitesse, ¿no? También holandés, sí. Cuando llegó su primer gran punto de inflexión. Ya se empezaba a formar físicamente y también a dejar constancia de que el talento ese que se le podía instruir cuando era niño era trasladable a la élite, ¿no? Desde, ahí jugaba la banda derecha y ya por entonces sí que mostraba esa tendencia a aparecer por dentro y también acabar en las jugadas ahí, ya desequilibraba por sí mismo, también creaba para otros, que es algo que yo creo que es algo fundamental para su desarrollo, para lo que se ha visto, para lo que se puede seguir viendo, y produjo bastantes cifras, ¿no? Tan brutal yo creo que fue esa temporada, ¿no? En la 2018-2019, que fue el único jugador fuera del PSV de Angelino, del Choco Lozano, Dumfries o Bergwijn, y de aquel mítico ahí a semifinalista de Champions con De Jong, Tadic de Ligt, que entró en el 11 del campeonato sin estar en esos dos conjuntos, ¿no? Eso yo creo que fue la temporada, el primer gran punto de inflexión, como decimos, ¿no? Donde empieza a romper, ¿no? Seguramente. Sí, ahí se empezaba a ver eso, que físicamente empezaba a acompañarle esas condiciones atléticas que su fútbol iba necesitando, y que el tipo de talento que ya se le veía antes era trasladable a la élite, que es algo que también se vio luego en la Real Sociedad. Por eso no sorprendió a los que lo hayan visto ya el año anterior, y de hecho en ese año en la Real Sociedad, la temporada 2019-2020, llegó incluso, para mí al menos, a ser uno de los 3-4 mejores jugadores de la competición en la primera vuelta, ¿no? Eso era una posibilidad. Evidentemente el ecosistema del equipo vasco ayudaba, sabía cómo potenciarlo, tenían esos mecanismos colectivos y también elementos individuales directos para provocarlo, y también una necesidad y incluso el espacio para que liderase, ¿no? Que sin duda es un factor fundamental. En esa segunda vuelta sí que empieza a tener unos problemas físicos que le arrastran que los arrastra hasta que llega al Madrid luego en el verano siguiente, y que yo creo que por el tipo de futbolista que es y por sus particularidades, que iremos analizándolo más adelante seguramente, pues necesita estar físicamente cerca de su máximo para rendir, ¿no? Y desde ahí fue al Madrid, tras volver de ese año cedido, entonces entonces, como no pasó eso, como no tuvo esa continuidad, en parte por el tema físico, decidió salir al Arsenal en el mercado de invierno. Allí su rendimiento fue algo irregular, sí. Pero que fue irregular, pero es verdad que se vieron que los puntos altos eran muy pronunciados, como se vio en comparación a lo que era ese Arsenal, ¿no? Como se vio sobre todo en aquellos 2 partidos, para mí, que son sus 2 mejores encuentros en esa etapa, ante el Brighton y ante el West Ham, que yo creo que fueron sus 2 mejores encuentros, y que además era un futbolista que ya en esos momentos pues sabía que era era de un perfil que casaba las mismas maravillas con las intenciones de Arteta, ¿no? Que el Arsenal ahí era un equipo todavía por construir, y sabía que ahí podía haber un pilar interesante del Madrid. No acababa haciéndose con él, como al final en verano acabó ocurriendo. Él quería jugar, él quería volver a sentirse protagonista, y el club también quería vender para hacer caja, seguramente por el
eventual traspaso de Kylian Mbappé, que al final no se dio, como apuntaban aquellas declaraciones de, Ancelotti en agosto abriéndole la puerta de salida, ¿no? Diciendo eso de que tenía hasta 8 jugadores en su posición por delante, o tenía 8 jugadores. Y nada, el Arsenal lo vio, aprovechó la oportunidad y acabó fichándolo, ¿no? Y ya luego pues llegamos a esta temporada. Yo decía en la introducción que al final es un poco la dictadura de Kroos y de Modric, lo que le ha apartado de tener un peso específico en el Real Madrid. Yo creo que es un jugador que necesita un equipo, notar que el equipo gira al menos en parte en torno a él, y yo creo que lo iremos viendo a medida que vayas analizando los porqués, los motivos, Fabián, de su buen momento, de su gran momento actualmente en el Arsenal. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, ya acabas de tocar uno, que es esa confianza del entrenador en un jugador que yo creo que por su pasado y por esa inestabilidad profesional tan prematura la puede necesitar más que otros. También se debe a esa continuidad física que ya adelantamos antes que requería en su caso, y por supuesto a Arteta ha acabado erigiendo un sistema para potenciarle y para hacerle eje de forma eficaz, ¿no? Que es lo interesante. Bueno, primero que nada, el tema físico, ya digo que para mí es crucial, porque al final Odegaard es un receptor entre líneas de gran mentalidad colectiva y una calidad individual muy relacionada con el pase. Y claro, y es que lo que le permite al final tener esta conexión entre ese primer punto de recibir entre líneas, que por bien que estés perfilado, normalmente sueles hacerlo de espaldas, y poder luego activar esa paleta de pases que él posee, pues necesita esa capacidad para girar, ¿no? Y para hacerlo, en su caso, tiene que estar en ese punto de movilidad ligera que, por un lado, le permita ganar las posiciones de recepción ventajosas que él, por su propio talento interpretativo, le ofrece, porque sabe qué zona atacar, sabe cuándo hacerlo y por dónde, para quedar suelto, y luego ya digo que sabe orientarse también para maximizar esas recepciones, ¿no? Para darse ventaja al contactar. Y por otro lado, esa movilidad ligera también le hace ser más ágil, porque al final no es un jugador muy grande, pero sí que es más alto que otros de su perfil, como pueden ser David Silva, Iniesta y compañía, ¿no? Que son futbolistas que se han podido mover por zonas parecidas y también en muchas ocasiones para desempeñar cometidos muy similares. Él no es muy grande, pero sí es más alto que este tipo de futbolistas. Debe bajar bastante. Hay una acción que es muy característica en él, que se le ve cómo baja mucho el centro de gravedad para ganar esa maniobrabilidad, para zafarse del acoso, para deslizarse y para arrancar, ¿no? Que es algo que en su caso seguramente pues sí que le exige tiene una exigencia física extra con respecto a otros jugadores de ese perfil, que por cualidades base pueden tener más sencillos aspectos rutinarios de su juego, como ese giro que es tan fundamental, ¿no? Luego estaría el tema que ya has dicho tú, que yo estoy muy de acuerdo con lo que has comentado, Bruno, en la pregunta, porque creo que la confianza es fundamental. Al final, recibir en zonas tan congestionadas como las que a él le gusta, y también atreverse a maniobrar dándose la vuelta bajo presión y sin espacio, requiere de una confianza que, aunque esté influenciada por esa posibilidad física, tampoco depende solo de ella, ¿no? Al final Arteta es un entrenador que siempre se la ha dado, que le ha premiado manteniéndolo en los 11, invirtiendo en él por poco que le diera en muchas ocasiones, porque eso ha pasado, ahora está en un gran momento, pero antes de este último mes lo ha hecho sabiendo que al final la recompensa futura podía ser muy grande, ¿no? De ahí que se haya visto que empezó antes de diciembre a sentirse cómodo en el sistema, mucho antes de lo que comienza a mostrar un rendimiento que sí corresponde a sus condiciones y a su proyección, que es lo que hemos visto, que es lo que sí hemos visto en estas últimas 7 o 8 semanas, ¿no? O sea, que en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo. Ya luego estaría el punto de cómo ha logrado Arteta potenciarlo a través del sistema del equipo, que supongo que es algo que merece... Sí, te iba a decir, llega la figura de Arteta, enseguida vamos a la estructura, a lo que ha generado a nivel de sistema y de estructura, repito, Mikel Arteta, para que Odegaard brille, pero también entra en juego la confianza. La confianza, no sé si decir ciega, porque coincido totalmente con lo que decías antes, Fabián, de que en su cesión del año pasado
bien, pero yo me esperaba a mí es un jugador que me encanta de siempre y Arteta me gusta mucho como entrenador, me esperaba que rompiera bastante y bueno, también porque a nivel colectivo el Arsenal no está un poco en pañales, el Arsenal de Arteta pues no acabó de funcionar la cosa y ahora sí que lo está haciendo. Insisto, confianza ciega que se puede demostrar unas palabras de Arteta cuando hace unos meses las cosas no iban demasiado bien para el Arsenal. Le hacen una entrevista, habla del liderazgo de Martin Odegaard, dice esto Arteta. Well, I think we are building some leadership in the group. They are really young group, a lot of under 23 players, and it's coming off. And Martin has this capacity to do that. With his talent, obviously, and taking the ball in moments where others probably refuse to, but as well with his attitudes, his rhythm, and the way he presses and put people under pressure. Dice Arteta que es un grupo muy joven, que están construyendo liderazgos, distintos liderazgos dentro del grupo. Habla de esa capacidad de Odegaard para pedir el balón en momentos complicados, en momentos en los que nadie más la quiere, y destaca eso Arteta en un Odegaard que en ese momento, insisto, todavía no había brillado con la camiseta del Arsenal. Esa es la confianza en lo futbolístico que le tiene Arteta. Tan es así, Fabián, que no sé si decir que ha generado un ecosistema prácticamente para que brille, o al menos enfocándolo bastante en que el noruego brille con la camiseta del Arsenal. Totalmente, Bruno. Bueno, es que si tenemos en cuenta lo que ya buscaba Arteta antes de Odegaard y lo que ha intentado incluso cuando él no ha jugado esta temporada, ¿no? Se podría decir que el Arsenal, que bueno, Arteta busca que el Arsenal sea un equipo que se organiza a través del balón ya desde la salida, pero sin tampoco, digamos, obsesionarse en ese viajar juntos, y realmente su construcción en primeras líneas le puede dar una ventaja suficiente que luego sea trasladable al ataque de esa saga, de esa última línea rival en pocos segundos, ¿no? Ahí no se entretiene ni tampoco antepone otros principios relacionados con, por ejemplo, la seguridad o el control, ¿no? Sí que si puede, transita con velocidad y agresividad si es posible. En campo rival yo creo que el Arsenal siempre buscó ser un poco más paciente y procurar darse más tiempo en su elaboración, ¿no? Teniendo como rasgo definitorio, yo creo, de su posesión, pararse y atraer dentro para luego matar fuera, ya sea encontrando al extremo contra el lateral en el 1 contra 1 o incluso al espacio, ¿no? A faltas de ahí en ese intervalo entre lateral cerrado, entre lateral y central o hacia afuera, ¿no? En gran parte por eso yo creo que brillan tanto sus extremos, que lo han hecho en casi toda su estancia en Londres, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, evidentemente, procura pues eso, intentar robar alto y pronto, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, en este sentido yo creo que si tenemos en cuenta lo que acabamos de decir y lo que es Martin Odegaard, es un jugador que para estos objetivos tiene muchos recursos, ¿no? Para empezar, bueno, hay que recalcar, yo creo, dos cosas que son importantes, que es que aunque inicie como media punta, en determinadas fases su posición responde más a la de un interior, por derecha, abriendo su radio de acción para su golpeo, ¿no? Que es lo que ha hecho ya desde el Vitesse, lo hacía de forma inconsciente seguramente, y segundo, que es parte del lado fuerte del equipo, ¿no? Que lo completan ahí un poco con Miyasu en el lateral, Ben White como central derecho, que es el elemento líder del primer pase en primera línea, toma parte y como pivote cercano, siendo el que más peso organizativo ostenta en la base, que esto es algo que Arteta también le ha dado definitivamente a esta temporada y con el paso de las semanas, y que también yo creo que explica la subida de nivel del Arsenal, pero bueno, no vamos a entretenernos aquí. Y por último estaría el tema de Saka, ¿no? Que también es extremo ahí por el lado derecho, ¿no? Extremo derecho. Claro. Sí, en esa, digamos, en salida de balón, Odegaard es un elemento que ya empieza a tener su importancia, tanto como lanzador como receptor abierto, agilizador de la jugada, y es muy interesante viendo cuando sucede, ¿no? Cuando el rival deja espacio dentro en su intento de robo avanzado, si sube el bloque defensivo y luego el Arsenal logra encontrarlo tras pivotes contrarios al salir de su área, brilla lanzando el ataque rápido, ¿no? Es al final un futbolista que es top en la lectura de los llegadores, que también entiende muy bien el movimiento de las estructuras defensivas rivales en esas situaciones de ajuste colectivo apurado, y también posee, yo creo, un talento natural, un sentido de la pausa justa para soltar el envío cuando el compañero llega
a situación de ruptura de línea enemiga, ¿no? Del momento, ese momento justo para soltar. Y luego, evidentemente, está su calidad técnica soltándola, que es lo que hace el resto. Pero, sin embargo, cuando el Arsenal intenta salir con balón raseado y controlado desde atrás, y al contrario, cierra bien dentro al subir estas líneas para intentar robar cerca del área ganar, se produce un movimiento muy interesante, ¿no? Tomiyasu, que ya hemos dicho lateral derecho, queda muy abajo y muy abierto y saca el extremo derecho muy alto y también pegado a la cara, ¿no? A lo que Odegaard responde intentando aprovechar, claro. Descendiendo y abriendo su posesión para crear esa triple referencia exterior, que es algo muy difícil de defender, ¿no? Desde ahí ejerce de anzuelo de presiones que suele llegar tarde porque, bueno, al final tiene un magnífico primer toque que limpia muchas veces adversarios, ¿no? Y bueno, ya por último estaría el tema de cuando el Arsenal se instala en campo rival, que Odegaard vuelve a ocupar zonas más propias de interior, escalonándose en esa diagonal que va desde el medio centro hasta el extremo derecho, recortándose un poco ahí en ese medio espacio, ¿no? En ese sector que divide un poco el carril central y el carril derecho a la espalda del pivote enemigo. Y es algo que no lo hace, él y ya está, sino que luego el Arsenal, Arteta, procura potenciar su intervención a partir de ahí, a partir de la estructura que crea alrededor para crear el espacio. Tomiyasu, una vez más, vuelve a mantenerse abajo y generalmente abierto para atraer a su par. Saka también continúa fijado arriba y sobre la raya, empujando un poco a su lateral y amenazando la espalda del central cercano si este persiga al noruego. Y sigue el Arsenal teniendo a esta altura de balón a Thomas cerrando como medio centro, ¿no? En el eje, surtiéndolo al noruego desde su fenomenal pase filtrado, que en eso es el mejor centrocampista de base de jugada que tiene el Arsenal, y a Ben White con opciones también ahí como central derecho de hacer lo propio en vertical, ¿no? Que bueno, en esa posición de central derecho. Al final, todo esto provoca un poco el tener el cuadrado rival entre lateral, central, pivote y volante exterior abierto en la línea media y también a suministradores de nivel, ¿no? Y ya desde ahí, bueno, pues lo que comentamos en la pregunta anterior, hay una Odegaard diferencial en campo rival, que es realmente el Odegaard que a día de hoy le costó esos 35 millones al Arsenal, ¿no? Activa dejando de cara a Thomas, retiene hasta limpiarle el 1 contra 1 a Saka con lateral, con su lateral por derecha y atrayendo esas atenciones que podrían ser ayudas, que suelen llegar tarde por este motivo, verticaliza a los descensos de Lacazette desde el frente del ataque, pone a correr a Martinelli desde el lado débil, a espaldas de la línea defensiva, o incluso conecta con el lateral zurdo, que sea Tierney o sea Tavares, si tiene ese rol llegador que no tiene Tomiyasu, ¿no? En derecha. Bueno, en definitiva, desde esa recepción alta del noruego, se podría decir que el Arsenal empieza a construir, también a acelerar el ataque desde campo enemigo, ¿no? Fíjate, has dicho que igual no había tiempo para comentar lo de Thomas Partey. A mí me parece importante, básicamente también por una situación que se genera. El timón en el centro del campo, el primer pase de los centrales siempre busca al ex del Atlético, a Thomas Partey, que ya se ha hecho, ya es el dueño, ¿no? de esa zona, está bastante claro. Y se da una circunstancia en las últimas semanas, está jugando Xhaka acompañando a Thomas Partey, pero que sea tan claramente el receptor de ese primer pase Thomas Partey, el que empieza a organizar al equipo, muchas veces hace que Xhaka gane unos metros, que se vaya casi a una posición de interior izquierdo. Yo creo que eso también le favorece a Martin Odegaard, porque toda la situación que describías perfectamente, Fabián, del sector derecho, con fijaciones de Saka, de Tomiyasu, evidentemente son claves para que pueda recibir en condiciones favorables Martin Odegaard, pero si al mismo tiempo entre líneas intenta haber una doble amenaza, al menos posicional, con Xhaka en este caso en el interior izquierdo, algo parecido al interior izquierdo, y Odegaard en el derecho, pues seguramente tendrá más opciones de eso, de hacer ese primer control orientado entre líneas, que es lo que empieza a favorecer claramente a su fútbol y que brille Martin Odegaard como le estamos viendo. Y lo que decías de los perfiles es muy importante, que tenga a gente que va también al espacio como Saka y sobre todo Martinelli, que tenga un Lacazette desde que no está Aubameyang que conecta también haciendo un poquito ahí de falso 9 con esos desmarques de apoyo, le va genial. No le favorece tanto por perfil seguramente otro talentazo que nos mola un montón de la cantera del Arsenal, que es el siguiente punto, que es Smith Rowe, y hasta el momento
podemos decir que Odegaard, en la mente de Arteta al menos, le está ganando la partida al canterano Smith Rowe. Totalmente, Bruno. Y bueno, es curioso porque es algo que se produce de un modo indirecto, porque Smith Rowe este año estaba brillando además, y también lo estaba haciendo sobre todo desde la banda, ¿no? Muchos partidos. Y bueno, aunque entre otros en su posición, al final es un poco por Odegaard, ¿no? Por el noruego. Para ello yo creo que influyen varias cosas, ¿no? Por lo explicado antes, Saka está relacionado a, sobre todo, dar amplitud sin balón y buscar ese uno contra uno con el lateral, y un muy flojo este año al menos Aubameyang con su clásico juego de ruptura ha perdido el sitio con Lacazette, y con lo que tú decías de falso nueveando, ¿no? Esa predominancia por el juego de apoyos, esa preferencia, es algo que bueno, que también ayuda a compensar que cuando Odegaard se interioriza por derecha a Thomas, que sigue siendo el mediocentro en el eje del campo en estas secuencias, lo suele acompañar otro pivote que, como tú has dicho, verdad, que por ejemplo ante el Norwich sí se vio mucho, sí que Saka ahí, sí ganaba altura. Y también lo ha hecho más partidos, pero bueno, no es algo que sea fijo, y no es algo sobre todo que tenga utilidad más que para repetirte cara, porque al final sacas un jugador con una cintura bastante rígida, ¿no? Es pesado en los gestos, pero bueno, sí es interesante lo que comentabas, pero esa función de Lacazette es interesante en ese sentido, y en este contexto está Odegaard, ¿no? Dirigiendo los ataques, que al final es algo que da como resultado que el Arsenal con Smith Rowe, que en el otro lado, en la banda izquierda, se pueda quedar algo corto de ruptura, ¿no? Que es un elemento importante. El inglés no deja de ser un jugador de recepción al pie, de conducción y pegada, ¿no? Es quizás un poco redundante con lo que ya hay, pese a que ya digo que para mí ha rendido fantásticamente bien esta temporada. Desde esa rendija, yo creo que de donde se ha colado Martinelli y los 11, que es un cañón llegando desde segunda línea y rompiendo tras la zaga también cuando Lacazette apoya, además libera ese espacio para que la subida del lateral izquierdo, que sí es un lateral más profundo, llega a zonas despejadas, ¿no? Y por ahí el Arsenal saca rutinas muy, muy productivas, ¿no? Así que bueno, tenemos que que está cubierto ese rol de receptor, conductor y jefe de la administración del ataque de 3/4 por Odegaard, y el perfil de Martinelli por ello es más interesante, aunque su rendimiento, ya digo que para mí al menos ha sido parecido al de Smith Rowe, ¿no? Sí, totalmente. Estamos hablando de un futbolista al final muy joven, 23 años, para un centrocampista, de hecho es jovencísimo. Modric está brillando y tiene más de 35, también es verdad que es un caso muy, muy extraño el del croata del Real Madrid, pero sí que es muy evidente que tiene mucha carrera por delante. No sé, Fabián, perspectivas de cara a un desarrollo futuro, ¿qué camino crees que puede recorrer Odegaard como futbolista? ¿Hacia dónde va dibujando su perfil? Bueno, yo personalmente creo que debería tender a ser un jugador cada vez más industrial, que abarque más terreno a lo largo del campo, ¿no? Más que a lo ancho ya lo hace, pero a lo largo yo creo que es lo interesante, que pase a ser un mediocampista de último tercio del campo, que es lo que es sobre todo en este Arsenal, pese a lo que hemos comentado, que bueno, en salida ahí está teniendo utilidad, sobre todo bueno en estas últimas semanas, en los últimos meses, mejor dicho, un poco el trayecto seguido por Bernardo Silva desde su llegada al City, siendo jugadores distintos, es lo que yo espero, ¿no? Para eso evidentemente deben mejorar muchas cosas, como esa concentración en pases de rutina que a veces falla y comprometen a su equipo, pues yo creo que es eso, que es porque baja ese aspecto, esa concentración por darse en zonas más despejadas y bajas a las que acostumbra, ¿no? Subir un punto de agresividad en los balones divididos, etcétera, ¿no? Hay aspectos que ahí debe ir puliendo si quiere llegar a ser ese jugador, y que creo que es un poco el trayecto que ya le planteaba seguir la Real Sociedad, y según cómo fuese su evolución física, iba a necesitar sí o sí, ¿no? Que es una evolución que yo creo que está llevándole a ser un futbolista un poco más ancho, más alto para ampliar su radio de acción, pero también le ha hecho perder quizás algo de chispa, ¿no? Algo de explosividad. De modo que, bueno, ahí su enorme
talento posicional, que es algo que tiene, es algo que no se pierde, es algo que se puede potenciar también, incluso sus vastísimos recursos pasadores y su gran mentalidad colectiva, parece ser el paso adecuado para su futuro a medio plazo, ¿no? A partir de estas cualidades un poco, pues eso, ir convirtiéndose en ese tipo de centrocampista, o al menos es lo que espero yo, pero iremos viendo pues un jugador rico en matices y perfectamente podría ser otra cosa. Pues a ver, Twitter es verdad que tiene muchas cosas malas, pero hay muchas veces que te regala conocer a gente realmente interesante, y en el caso de Fabián Piñero ya lo sabía leyéndole y contrastando y charlando con él en conversaciones tuiteras, pero desvirtualizando al menos su voz, me parece que me he dado absolutamente en el clavo. Un crack total, Fabián. Queríamos hablar de Ødegaard, de ese jugador que se está haciendo mayor, y ha sido un placer charlar contigo del noruego. Fabián, muchísimas gracias, hasta la próxima, un abrazo grande. Bruno, gracias a ti por invitarme. Ya sabes que cuando surja otra oportunidad estoy encantado. Para mí Play Fútbol es una referencia, o sea que siempre será un gusto, siempre tendré tiempo y bueno, hasta la próxima, ¿no? Un abrazo. Te agradezco las palabras, un abrazo, hasta la próxima. Ødegaard se hace mayor en la portada de Play Fútbol de esta semana. Seguimos con más contenidos y más novedades. Play Fútbol en cadenaser.com. Ya os habíamos anunciado que estamos de estreno en Play Fútbol. Estrenamos sección y tenemos fichaje. Ya habíais oído alguna vez a Paquillo Mariscal aquí en Play Fútbol, pero va a estar habitualmente con nosotros. Va a estar cada semana, siempre que pueda, vaya, el bueno de Paquillo en el podcast del Play. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, y feliz año nuevo. Igualmente, para que veas que te he dado buena bienvenida, me suena al menos que te mola mucho Nirvana, estoy casi seguro, vaya, y de canción para la sección he elegido el mítico Smells Like Teen Spirit, o algo así se pronuncia, temazo de Nirvana, ¿eh? Totalmente, además acertado, yo soy muy fan del bueno de Kurt y nada, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí habitualmente con vosotros y por supuesto, si la entrada va a ser con Nirvana, nada puede salir mal, Bruno. El placer es nuestro. La pregunta, la sección, mejor dicho, se llama 3 preguntas para Paquillo, porque va a consistir en eso, en hacerle 3 preguntas de respuesta corta, que luego es verdad que iremos desarrollando. Pero te tiro la primera de esta semana. Para debutar, ¿es Thiago Silva a sus 37 tacos el mejor central de lo que llevamos de Premier, Paquillo? Para mí, sin lugar a dudas, si no es él, es su compañero de equipo. Rudiger. Sí, señor. Muy bien. Rudiger. Pues cortito y al pie, así me mola, así me gusta. Yo estoy de acuerdo, que este año incluso estoy viendo un puntito, no sé si por jerarquía, sobre todo por la capacidad para sacar el balón jugado, un puntito por encima de Rubén Díaz. Vamos con la segunda. Si Conte hubiera cogido al Tottenham en julio de 2021, acaba la frase, Paquillo. Yo creo que estaría peleando por quedar segundo o tercero. Peleando por ser segundo o tercero de la Premier, ojito al tema. Estoy también bastante de acuerdo, luego desarrollamos más. Y la tercera, ¿sabe el bueno de Manuel Lanzini marcar goles normales? Que yo sepa, y hasta donde he visto tanto en River como en el West Ham, yo creo que ninguno ha sido muy normal, ¿no? No, tremendo. Qué golazo marcó este fin de semana contra el Crystal Palace, un auténtico chicharro, el primero de los dos que marca el argentino. Sabéis que hemos tenido básicamente Premier League este fin de semana, hemos tenido también Copa en Francia, pero tenemos la Bundesliga parada, la Liga Italiana, le iremos metiendo un poco de caña a todas las competiciones, pero
estamos muy pendientes siempre de la Premier. Hemos tenido auténticos partidazos, empezando por ese Chelsea 2, Liverpool 2. Decíamos que una auténtica exhibición de Thiago Silva, pero es que fue directamente un partidazo. Te abro el libro, un libro en blanco, y escribe lo que quieras, Paquillo, para contar de este partidazo que nos brindaron en Stamford Bridge los de Tuchel y los de Klopp, Paquillo. Sí, tú lo has dicho, un auténtico partidazo muy paradigmático de lo que es la Premier y lo que son estos dos equipos, ¿no? Mucha presión, contrapresión, poquito centro del campo, a pesar de que, bueno, han destacado mucho Fabinho, Kanté y Kovacic, pero más en el desorden, ¿no? En el caos que en el control. De hecho, yo creo que al partido le ha faltado un puntito de pausa. Creo que, por ejemplo, el Liverpool ha echado en falta a Firmino, y me ha sorprendido que Tuchel no haya apostado antes por Jorginho, porque creo que era lo que demandaba el encuentro. Y luego, sobre todo, yo creo que ha habido más individualidades que juego colectivo, y que, por supuesto, si no es por Mendy, creo que el Liverpool ha hecho un poquito más para llevarse los 3 puntos. Sí, sí. Además, estamos hablando de algunos futbolistas, hemos nombrado, que van a ser ausencia dura tanto para el Chelsea como para el Liverpool en las próximas semanas. Hay que recordar que Mendy, que es nacido en Francia, juega con la selección de Senegal. Y no va a estar hasta que dure Senegal en la Copa de África, que está a punto de arrancar, y es el mismo caso que Mané y que Diogo Jota, que vale, que Mané y que Salah. Es verdad que Diogo Jota es un gran recambio, si está bien Firmino y demás. Es verdad que también que no tienen a Elliot, que yo creo que hubiera sido un buen recambio de Salah, pero ostras, se me hace complicado ver compitiendo al mismo nivel a Kepa que a Mendy, por una parte, y luego también a la delantera del Liverpool, tan acostumbrada a los mecanismos, a lo que les ofrecen tanto Salah como Mané. Sí, totalmente. Son bajas importantísimas. La Premier, bueno, en general las 5 grandes ligas europeas están desoladas por esta Copa de África, y lo de, sobre todo, el tema de qué vamos a ver, pero yo creo que es más delicado el tema de Salah y de Mané, porque es verdad que Diego Jota va a ser fijo. Entiendo que Firmino, cuando vuelva, evidentemente, porque estaba con COVID también, pero vamos a ver la tercera pata del banco, ¿no, Bruno? Porque ha probado hoy a Oxlade-Chamberlain como falso 9, yo no lo veo ahí al inglés, la verdad. Minamino, al final son gente que tiene muy asimilado a lo que pide Klopp, en el sistema encajan bien, pero no tienen ni el talento ni el impacto de Mané y Salah, que el Liverpool debería no haber perdido tantos puntos esta última semana, y ahora sin ellos vamos a ver cómo recuperan de esas 2 bajas. El Chelsea y el Liverpool empataron a 2, un resultado que seguramente celebró en su casa de Manchester Pep Guardiola. El Manchester City le había ganado al Arsenal por 1-2. Ya hemos hablado de Martin Odegaard en la portada del programa. Una victoria muy poco Manchester City, con un balón a la olla. Estaban metidos en el área Rodri y Laporte, y entre los dos la tocan, la acaba cazando Rodri, mete muy bien la puntera para darle los 3 puntos al Manchester City. Un City que se pone líder ahora mismo de la Premier con 53 puntos, 10 menos tiene ahora mismo el Chelsea y 11 menos, pero con un encuentro por disputar, todavía el Liverpool de Jürgen Klopp. Así están las cosas en lo más alto. Bajamos un par de escalones seguramente, llegamos hasta la 6ª posición. Ahí tenemos al Tottenham, es nuestro siguiente tema de las 3 preguntas para Paquillo. Victoria de aquella manera contra el Watford, no fue súper brillante, ganan con un gol en el descuento de Davinson Sánchez, pero la verdad es que la racha en la que se ha metido el equipo con Conte, en algunos partidos nos puede gustar más, Paquillo, en otros menos, pero está compitiendo realmente muy bien. Y creo que es importante recalcar que desde el minuto 1 Conte hace a sus equipos competir, y lo ha conseguido con un Tottenham que estaba por los suelos. Sí, es el mejor halago probablemente, espectacular es lo que hace Antonio Conte, porque lo hemos visto en el Inter, en la Juve, en el Chelsea cuando llegó. El Chelsea verá que le costó un poquito más arrancar, pero me parece brutal, en una plantilla que estaba también anímicamente muy baja, que en un Espíritu Santo no había conseguido dar con la tecla, que haya conseguido contentar un poco espacio de tiempo, que compitan, sobre todo que compitan y que se le vean más sueltos en el campo, que corporalmente los vea incluso más felices, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Le ha sentado muy bien su sistema, este 3-4-2-1, hay gente muy potenciada, ha vuelto Harry Kane, que eso es sinónimo de victoria sí o sí, Hong-Min-Son entre líneas, es verdad que Lucas Moura estaba muy bien también con Nuno, era probablemente el mejor jugador de la temporada, pero sigue estando muy bien. Y luego el tema, yo creo que sobre todo el mediocentro, tanto Højbjerg como Wings o Ski, que está entrando,
esta defensa de Conte hacia adelante, el salir jugando desde atrás, el tener más posesión, creo que, bueno, han subido un poquito el escalón y, como te decía al principio, en tu pregunta cortita y al pie, yo creo que si hubiese cogido esta plantilla Conte desde inicio de temporada, otro gallo cantaría, sinceramente, para el Tottenham. Sí, está compitiendo realmente bien. Es verdad que es un equipo que ya había jugado con 3 centrales en otras ocasiones, pero le está poniendo ese sello de 3 centrales, de carrileros. Está variando, hay días en los que juega con 2 centrocampistas y carrileros, con 2 medias puntas y un delantero, es decir, con ese sistema que utilizaba en el Chelsea, esa especie de 3-4-2-1, insisto, que utilizaba en su otro periplo en Inglaterra con Hazard y con Willian haciendo de media punta, seguramente, y en el Inter había jugado más ese 3-5-2, le daba mucha importancia a Brozovic, a Varela, un tercer centrocampista que, bueno, en el principio fue Sensi, Arturo Vidal tuvo un peso importante también el año pasado, también Eriksen. Bueno, le hemos visto optar por las dos opciones. Lo que sí que es muy, muy claro es que, bueno, para empezar, yo creo que y en esto seguramente no le gusta demasiado a Antonio Conte, tiene menos elementos para sacar también el balón jugado como lo hacía con el Inter, porque no tiene esa calidad en el primer pase, no tiene seguramente un mediocentro tan brillante para ese tipo de acciones como Brozovic, no tiene un Bastoni. Bueno, es lo único que no te voy a decir que estoy echando de menos, pero que sí que creo que Conte es consciente de las limitaciones, porque sí que estamos viendo mucho balón directo, sobre todo de Dyer, buscando ese pase vertical muy directo hacia Kane, que lo veíamos también en el Inter con Lukaku, pero más mezclado con el juego en corto, seguramente. Sí, está abusando de eso porque Dyer efectivamente tiene buen desplazamiento en largo, también para ganar segunda jugada y merodear la frontal con Son y con Moura, como te comentaba antes, y es verdad, estoy de acuerdo contigo, que le faltan elementos. Yo entiendo que acudirá al mercado invernal, imagino que Levy habrá prometido algo, porque más allá de Ben Davies, que sí que es un jugador que, bueno, que aparte está como en este sistema, porque con Gales ha jugado mucho ahí, tiene buen pie izquierdo, luego Tanganga, Davison Sánchez, no son jugadores, estamos a expensas de que vuelva el Cuti Romero, pero no son jugadores que tengan una buena salida de balón. Yo también añadiría, Bruno, el tema de los carrileros. Yo creo que Emerson y Reguilón no están dando todo lo que este sistema necesita. Coincido, sí. Son extremos prácticamente, reciben mucho al pie. De hecho, yo, si no le firman a nadie, no descartaría alguna reconversión tipo en su día lo que hizo con Candreva o con Víctor Mosso, incluso con Perisic, porque necesita que haya un poquito más de creatividad por fuera, que de momento se están quedando muy cortos. Si no me fallan las cuentas, estaba haciendo ahora el cálculo, son ya 12 partidos de Antonio Conte al frente del Chelsea. Es verdad, claro, es que en estas fechas se suman, se acumula mucho partido muy rápidamente, pero 7 victorias, 3 empates, 2 derrotas, que se dice pronto. Buena racha la que lleva Antonio Conte al frente de este Tottenham, al que le falta, por ejemplo, que Harry Kane también rompa a marcar goles. A nivel de juego sí que le está dando mucho. Esas descargas de Harry Kane de primeras, Paquillo, y con esto cerramos el tema del Tottenham, están siendo otra vez bastante importantes, más allá de que no vive su temporada a nivel goleador más espectacular, ni mucho menos el bueno de Harry Kane. No, pero recuperar una versión al 70-80% de Harry Kane ya es muchísimo para el Tottenham, más allá del sistema, más allá de cualquier entrenador. Y es verdad que Conte ha dado también con ese impulso anímico, ¿no? Le ha devuelto ese liderazgo a Kane, y es verdad que, bueno, que no tiene esa racha goleadora de otras temporadas, eso es cierto, pero como tú bien dices, un jugador que sabe jugar también fuera del área, que para poner de cara activa a los carrileros, lo bien que deja, como decía antes, la segunda jugada para Heung-min-Son, Lucas Moura, al final es absolutamente clave. De hecho, tampoco hay un relevo en el banquillo para él. Totalmente. El Tottenham le ganó precisamente al West Ham hace unas semanas, ganó por 2-1, y en el West Ham juega Manuel Lanzini, que marcó un auténtico golazo. Queríamos hablar un poquito de este West Ham y también de Lanzini. Hablando de Lanzini, es un futbolista que tiene una carrera muy curiosa. La he estado revisando antes de empezar a grabar el podcast de esta semana, porque empieza en River, empieza jovencísimo, me parece que está en el top 5 de jugadores que más pronto debutan bajo las órdenes de Ángel Capa. Se va a una cesión un poco rara a Fluminense 2 años, regresa a River, la empieza a romper, le acaba fichando en el fútbol árabe, le ficha Al Jazeera, y de Al Jazeera le firma al West Ham con un traspaso de más de 10 millones de euros, que no es habitual pagar tanto dinero por un futbolista que está militando en un fútbol como el árabe. Pues bueno,
poco a poco está ganando minutos. No voy a decir que sea titular indiscutible porque es verdad que no lo es, pero bueno, le empiezan a salir números ya interesantes y sobre todo es que marcó un golazo para la gente que no lo haya visto en el partido del fin de semana ante el Crystal Palace. Hay que decir que yo creo que es un mal control lo primero que hace Lanzini, que eso le obliga a dar un segundo toque en el que se prepara la pelota y sin dejarla botar con la zurda, que su pierna mala, mete un zurriagazo al que no puede llegar Vicente Guaita, un auténtico golazo. Para mí el gol del fin de semana, bueno, iba a decir gol fin de semana, perdón, Kovacic marcó el gol del fin de semana y el segundo lo marcó Manuel Lanzini, Paquillo. Y el tercero Salah, ¿no? Porque sí, qué golazo también, sí. Que sobre Lanzini es, bueno, yo creo que de esos tantísimos talentos emergentes argentinos, que como tú has dicho, la verdad que la carrera yo también la he repasado un poco, es cuanto menos curiosa, que no terminan de hacer crack, ¿no? Es complicado, es difícil. Yo recuerdo, no sé si fue la 15-16 o la 16-17 cuando llegó al West Ham, que se juntó con Dimitri Payet. Ahí sí es verdad que liaron la traca, por decirlo de alguna manera. Había mucho talento en tres cuartos y tuvo mayor regularidad. Pero luego es verdad que ha estado muy afectado por las lesiones. Tuvo un momento también muy bueno justo antes del Mundial de Rusia, que recuerdo que Sampaoli juntó a Lanzini y Lo Celso como socios, digamos, entre comillas, de Messi, y Argentina estaba muy bien, parecía que iba a partir como titularísimo y se lesionó, y la verdad que no tiene esa regularidad, esa constancia en su juego. Luego, evidentemente, cuando está bien, y es lo que tú comentabas, este curso está entrando poquito a poco, David Moyes lo va introduciendo, es un jugador totalmente diferencial, de esos jugadores guadianescos, que vemos muchos, pero es un jovencísimo, creo que son 28 años, y que yo espero que ese zurriagazo que tú comentas contra el Palace pues lo veamos con mayor frecuencia, porque la verdad que, primero que el West Ham también, más allá de Pablo Fornal, necesita un jugador de esa índole, ¿no? Porque el centro del campo con Soucek, con Rice, luego tiene mucho extremo, un jugador como Benrahma, que es un atacante tirado a un costado, pero ese puntito de magia entre líneas, más allá de, bueno, luego los números si está bien, golazo, asistencia y demás, creo que le vendría muy bien, y sobre todo para el espectador neutral, como tú y como yo, que creo que tú no eres Hammer, Bruno, no sé si eres hincha del West Ham. No. La verdad que si contase la regularidad Manuel Lanzini sería un disfrute total y absoluto cada semana. Está jugando habitualmente el West Ham con un 4-2-3-1, con Rice y Soucek muy asentados en ese doble pivote. Normalmente están jugando en los extremos Bowen y Benrahma, aunque también ha jugado Fornals algo más caído a banda. Claro, si la disputa es en la media punta, si es por jugar detrás de Michail Antonio, entre Fornals y Lanzini son dos jugadores bastante diferentes. Yo creo que Lanzini tiene algo más de talento puro, de inventarse jugadas, de ganar partidos con una acción. Eso lo tiene más Lanzini. En cambio, Fornals es un jugador más de equipo. Me parece algo más trabajador, que tiene más sensibilidad también para llegar al área. Está firmando también muy buenos números esta temporada, tanto de asistencias como de goles. Yo creo que pensar en un Lanzini titular indiscutible sería cerrarle la puerta a un Fornals que siga apuntando bastante alto, a pesar de que también hay que ser sinceros, y a pesar de que es de Castellón como yo, no pasa seguramente el futbolista de la Comunitat Valenciana por su mejor momento de esta temporada, ¿eh? Sí, estoy contigo. Yo siempre he sido muy amante de Fornal. También me parecía un chico diferente, ¿no? Sobre todo cuando dio el salto a la Premier, yo pensaba que se iba a sentar. No le ha costado trabajo, las cosas como son, pero yo creo que pueden compaginarse, complementarse bien. Yo creo que efectivamente Fornal tirado quizá al costado izquierdo, yo creo que es un lugar que le va bien para su fútbol, también como tú bien dices, que sabe llegar bien al área, atacar el lado débil, encarar, irse hacia adentro. Y Lanzini, o sea, son futbolistas totalmente distintos que pueden crear una sociedad ahí interesante, siempre y cuando David Moyes le gustase eso. Pero claro, es que Benrahma, como tú bien dices, y Bowen son dos jugadores de perfil más mordiente, son dos cuchillos, ¿no? Sobre todo el tema de Benrahma, para que Michail Antonio no esté solo en el área. Benrahma no deja de ser un segundo punta, por decirlo de alguna manera, que al final suma dos efectivos cuando se incorpora el lateral izquierdo. Pero yo creo que, a ver, a mí me gustaría muchísimo que Lanzini, como te decía antes, asentase.
a pesar de que, como tú bien dices, bueno, pues con nuestro compatriota Fornals pues perdiese ese protagonismo que sí tuvo sobre todo el curso pasado. Veremos qué es lo que pasa. El último partido no lo pudo jugar Fornals porque está con COVID. Desconozco si lo sigue teniendo, si sigue dando positivo, pero evidentemente desde aquí pronta recuperación y esperamos ver a Fornals y a Lanzini también, ¿por qué no? Jugando juntos muchos partidos que debe haber tiempo para todos en un West Ham que está peleando por esas plazas europeas, por la parte más alta de la clasificación en una liga tan exigente como la Premier League. Pues nada, debut hecho además con nota alta, como no esperamos fuera de otra manera, Paquillo, así que la semana que viene más, si te parece. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bruno, un abrazo. Esta semana liberamos a Paquillo de las preguntas de los oyentes, pero bueno, la semana que viene le haremos pringar. Os contesta servidor, os contesto yo esta semana. Miguel en Twitter nos preguntaba qué nos parece el fichaje de Ricardo Pepi por el Augsburgo si se acaba cerrando. Pues bien, es un futbolista que no es súper técnico, pero a nivel físico marca diferencias, es un gran rematador dentro del área y luego es un jugador práctico que utiliza bien las dos piernas, que tiene buena definición, que sin liarla demasiado con vaselinas, con disparos con mucha rosquita, especialmente estéticos, la sabe enchufar. Yo creo que es un futbolista que destaca especialmente por esa capacidad que tiene a la hora de definir, de rematar, insisto, sin grandísimas florituras, pero siendo práctico y llevando el balón a la red. A mí me gusta, es otro de esos fichajes por los que está apostando la Bundesliga. No es el primero ni mucho menos que llega directamente desde la Major League Soccer hasta la liga alemana. Alfonso Davies, por ejemplo, es otro caso. Mucho jugador de Estados Unidos que está jugando o que ha empezado a jugar en Europa, en Alemania. El caso de Sargent. Hemos visto jugadores como Reina también del Borussia Dortmund. Bueno, yo soy bastante optimista. Yo creo que puede llegar a triunfar Pepi, además en un equipo en el que yo creo podría tener minutos como es el Augsburgo. Y en los comentarios de iVoox nos decía Alba desde Lima, dice, con la dinámica positiva de equipos como Arsenal, Manchester United o Tottenham y con modestos como el West Ham dando guerra, ¿se atreverían con un pronóstico para las plazas europeas de la Premier? Muchas gracias. Pues buen marrón, Alba, sinceramente. Una pregunta complicada de responder. Yo voy a decir, creo que no va a cambiar excesivamente en las tres primeras plazas. Yo creo que el favorito para ser campeón es el Manchester City. Entre Chelsea y Liverpool, yo creo que el Liverpool podría acabar segundo y Chelsea tercero, más o menos por ahí podrían ir los tiros. Tengo muchas dudas de cara a la cuarta plaza. Ahora mismo está el Arsenal ahí. Yo casi descarto al West Ham, a pesar de que a nivel de puntos está tan solo un punto del equipo de Arteta, un punto del Arsenal, pero te diría que entre Arsenal, Tottenham y Manchester United, Arsenal, Tottenham, Manchester United, debería estar la cuarta plaza. Para mí favorito, sobre todo por plantilla, el Manchester United. Ya sabéis, preguntas a @playfutbol en Twitter, también en los comentarios de iVoox. Y como decimos siempre, nos podéis escuchar en Ser Podcast, evidentemente, pero en la plataforma de audio que os mole más. En Apple Podcast, estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast. Vaya, que podéis elegir. Estamos incluso también en YouTube. Colgamos siempre el programa en YouTube. Ahora sí, nos vamos. Tiempo para el cierre de Play Fútbol. Nosotros nos vamos ya sabéis que estamos cerrando siempre esta temporada el programa con un audio, algo interesante, algo curioso, una narración eufórica. En esta ocasión, en este caso, nos vamos a lo interesante. Dante Panzeri, seguro que lo conocéis, fue un periodista argentino que marcó la mirada de toda una generación. Un periodista que hubiera cumplido 100 años el año pasado, nos dejó hace ya bastante, y del que he encontrado una reflexión, se puede encontrar en YouTube, bastante interesante. Habla hace ya bastantes décadas de la evolución del fútbol y creo que se puede extrapolar o se puede coger la esencia de la frase y es válida en la actualidad. Dante Panzeri, insisto, hablando de la evolución del fútbol. Evolucionó
a través del instinto de los jovencitos vagabundos que le pusieron su acento picaresco en la creación, dictada por la espontaneidad. No a lo largo de todos sus procesos de enseñanza organizada en niveles educacionalmente más formales. El muchacho de su casa difícilmente tenga acceso al fútbol hasta no llegar a la cancha misma. Uno convive con la picardía, el otro convive con el orden. Y el fútbol, mucho más que orden, señores, es picardía, siendo que es el arte de lo imprevisto. Habla Panseri que seguramente el chico de calle, eran otros tiempos también, cuando él hacía estas declaraciones, tenía muchas más posibilidades de desarrollar esa picaresca que es tan necesaria en el fútbol. Dice, el fútbol es mucho más, es el arte de lo imprevisto, dice en el final del audio que acabamos de escuchar. Yo creo que nada es absoluto, y más si lo extrapolamos a la actualidad. Ahora mismo las escuelas futbolísticas son muy importantes, pero ¿qué sería del fútbol sin ese jugador que se salta un poco el guión y que deja de hacer caso al entrenador por un momento para inventarse una jugada genial? Creo que también es importante tener esos elementos en el fútbol para conseguir lo que en un principio vino a buscar este deporte, que es divertirnos y es entretenernos. Nosotros volvemos la semana que viene, o quizá esta. Igual tenemos una sorpresita final de semana. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.